Aquí me gustaría recordar, la piel tiene memoria. La exposición solar inadecuada y sin protección acumulada en nuestra piel perdura en ella para toda la vida. Y creo que en este momento estamos percibiendo los cambios que tenemos de temperatura, y por eso me pareció que era un tema muy interesante para que recordáramos en conjunto todas las manifestaciones que nos puede dar, todos los cambios que hay a nivel solar y todas las expresiones que se dan a nivel de piel, con lesiones con fotodaño, y a la vez también tener y recordar las medidas de fotoprotección, que son recursos muy importantes para esta etapa que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a continuar con nuestra charla. Recordemos que el Sol pues mide 1.400.000 kilómetros de una distancia de 149.600.000 kilómetros, está a 8 minutos 19 segundos, tiene un 98.6% de la masa del sistema y tiene una vida de 5.500 millones de años, para que recordemos que todavía tiene mucho más tiempo de vida que nosotros. Él va a presentar radiaciones electromagnéticas emitidas. Recordemos que todas esas son expresiones que se dan una buena cantidad de... Perdón, es que estoy con la mano izquierda, tengo lastimada la mano derecha, entonces ando un poco desordenada. Dani, me la vas a ir pasando, yo creo, por favor, ¿no, hijo? Perdón. Una gran cantidad de radiaciones que van a ser emitidas y que solamente algunas vamos a poderlas detectar y se han estudiado y que se ha visto que pueden ser condicionantes para que nos causen alteraciones a nivel de nuestra piel. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es un recuerdo nada más cuáles son los rayos o las luces que van a entrar a través de nuestra piel. Pues la luz visible, la luz ultravioleta, los UVA y los UVB, y los UVC, que sabemos que mucho tiempo están tomándose en cuenta, pero al modificarse lo que es la capa de ozono, pues tenemos mayores posibilidades de también estar en contacto con ellos. Recordemos que el Sol es una fuente de emisión de radiaciones. Los rangos de radiaciones están vertidos en estas tres fases: infrarrojos, mayores de 760 nanómetros, los visibles, que normalmente es lo que estamos manejando y que son los que van a dar mayor expresión de patología a nivel de piel, de 400 a 760 nanómetros, y la presentación y la clasificación de los rayos de luz ultravioleta. La composición de la luz ultravioleta, recordemos que varía según avanzado el día. Eso es muy importante que no lo olvidemos, que los UVA van a ser yo les digo que son los precursores, y que los UVB son mucho más rápidos y que son los comodines, cuando muchas veces ya el rayo de luz ultravioleta hace la condición y el UVB va a llegar y va a producir su lesión de fotodaño y de fotocarcinogénesis. Va a ser variable en cada estación del año, es otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Durante el verano se va a expresar 17 veces más el rayo de luz ultravioleta que durante el invierno. Es otro dato también interesante que no debemos de olvidar. Los rayos UVA no son detenidos por los cristales, ventanas, coches, aparadores. El cristal frena solamente el 15% de la luz ultravioleta A, y se acumulan dosis importantes de UVA en permanecer detrás de las ventanas o en el interior de los coches. De hecho, se expresa como una técnica de modificación para que no tengamos fotodaño. Es que si nosotros llegáramos a nuestro carro, lo abriéramos, dejaríamos que se modifique esa temperatura que nosotros sentimos. Lamentablemente, por las situaciones de seguridad, pues no está factible, pero lo que sí se recomienda que nosotros entrar al carro, si se puede, bajemos los vidrios y ventilemos el carro para que no nos fotosensibilicemos y con la mínima expresión que tengamos podamos estimular los UVB, ¿de acuerdo? La radiación ultravioleta A también es importante recordar que también penetra en el agua, y esto es valorable en los pacientes porque muchas veces me dicen: doctora, si yo no me expuse al sol, estuve metida todo el día en la alberca, y recordemos que también puede hacer este tipo de fotosensibilidad. De tal manera que entonces la piel es la barrera que protege al individuo de las agresiones del ambiente y al mismo tiempo también le permite interactuar con esta. Y de tal manera que entonces nuestra piel va a tener una serie de condiciones que van a condicionarla o van a darle la situación de que ella pueda tener ciertas reacciones y que pueda modificar y expresar patologías. Dentro de ellas, pues, las alteraciones a nivel de luz de radiación ultravioleta, los UVA, los UVB, los infrarrojos. El tabaco también nos condiciona, los cambios de temperatura, la nutrición que tenga nuestro paciente, el estrés,
todos los cambios a nivel los cambios a nivel del sueño, y algo que también debemos de tomar muy en cuenta son los cambios de polución, es decir, todo el proceso de contaminación también es un factor de condición para que podamos exacerbar más este tipo de patologías. Entonces, de tal manera que entonces los efectos de las radiaciones van a ser inherentes al tipo de radiaciones. También van a ser interesantes recordar en relación a la altura, a la época del año, no es lo mismo la época de verano que la época de invierno, la calidad de la atmósfera, que habíamos comentado en relación a la polución, las características de las pieles, recordando la clasificación de Fitzpatrick, recuerden ello, el grosor de la capa córnea y también la cantidad de distribución de la melanina que va a tener nuestro paciente. ¿Cómo se va a expresar esta situación en relación a las expresiones de patología dermatológica? Pues con inmunodepresión, con fotocarcinogénesis, con fotoenvejecimiento y con procesos proinflamatorios. También es importante que recordemos que tenemos 100 millones de células que componen nuestro organismo. Entonces la carcinogénesis sería el proceso por el cual las células normales adquieren mutaciones y comienzan a reproducirse de una forma descontrolada, afectando el balance entre el nacimiento y la muerte celular, que normalmente la tenemos programada. Estas células se escapan al control de la normalidad del organismo para crear tumores, como lo compartieron nuestros compañeros ya con casos en los que se ha expresado esta situación. La que sigue, por favor. De tal manera que la acción carcinogénica del sol, ¿cómo se va a expresar o cómo la vamos a entender? Va a haber una alteración progresiva del sistema de reparación del ADN, es decir, los fotones van a producir un daño, van a alterar el ADN de los queratinocitos y melanocitos, y a la vez esto hace mutaciones que van a queratinizar alteraciones de forma aberrante, produciendo lesiones de tipo cáncer. De tal manera que la radiación ultravioleta es absorbida por los cromóforos, entre los que se encuentran la melanina, el ADN y el ARN. Desencadena reacciones fotoquímicas que involucran la generación de los ceros y que perpetúa el daño celular. Condiciona que se desencadenen procesos de apoptosis o necrosis, desencadenando la síntesis de mediadores inflamatorios, de tal manera que esto va a producir dímeros de ciclobutanos y otros subproductos que dañan el ADN, y esta alteración nos va a producir transformaciones neoplásicas. Si bien es cierto entonces que nosotros necesitamos el sol para vivir por ciertas condiciones propias de nuestro organismo, tenemos que estar claros que tenemos acciones vitales del sol y que también tenemos alteraciones que son perjudiciales. Dentro de las vitales, ¿cuáles tenemos? La visión, la acción bactericida, la acción terapéutica, la fotosíntesis, la síntesis de vitamina D tan importante para las condiciones del ser humano, el calor, la energía y la pigmentación. Sin embargo, cuando tenemos un descuido por todos los cambios que hemos tenido a nivel también del sol y de la falta de orientación en relación a la fotoprotección, podemos exacerbar toda esta cadena de expresiones que estamos viendo. Fotosensibilidad, lesiones cutáneas, envejecimiento cutáneo, ¿sí? Eritemas, fotoalergias, carcinogénesis y lesiones de ADN. De tal manera que para todos no es común ver algunas expresiones de lesiones de quemaduras que son muy frecuentes, sobre todo en estas épocas, en las cuales vamos a ver eritema, pápulas, podemos llegar a ver vesículas, podemos llegar a ver pústulas, y que es un dato también muy importante que tenemos que tener muy claro. A la vez también las lesiones que ya van con cierta tendencia más crónica, como es el lentigo solar, en el cual vamos a ver principalmente en algunos fototipos en los cuales la alteración a nivel de la pigmentación se va a hacer mucho más crónica y que también es un dato de alerta que tenemos que tomar en cuenta. En el caso de melasma, sobre todo por los fototipos típicos que tenemos en nuestro país, que somos 3-4, pues existen más posibilidades de que detectemos esto, recordando el antecedente genético que tenemos. Entonces también es muy importante tener claro y explicarle al paciente que el melasma es algo que estamos adquiriendo y que las condiciones genéticas que tenemos actúan como un inductor. La pitiriasis alba, tan frecuente que la vemos en nuestros niños por la falta de orientación principalmente para la prevención, la pitiriasis alba, lo que normalmente le llaman giotes, pues es un dato temprano de una alteración por fotosensibilidad. Y también podemos tener algunas expresiones por reacciones fototóxicas, por la ingesta de medicamentos que muchas veces pueden ser prescritos de forma ideal. Sin embargo, el organismo va a tener este tipo de reacciones. Una expresión de ellas va a ser el eritema pigmentado fijo, ¿sí? La fototoxicidad, por ejemplo, aquí con reacción a níquel o reacción por fototoxicidad calorífica en el caso de la exposición al sol.
Y casos tan extremos como la dermatoleosis, en el cual ya sabemos que es un síndrome. Si podemos ver, hay un eritema, perdón que no puedo marcarlo, telangiectasias, hay ofélides, como las vemos en nuestra paciente, hay lentiginides, hay arrugas, hay resequedad de la piel, y el adelgazamiento de la piel se va modificando, ya no hay elastosis, y va a haber alteraciones de la coloración de la piel. A estos extremos también podemos llegar por estas situaciones. Sin embargo, como lo hemos visto en los casos que plantearon nuestros compañeros, pues podemos tener también lesiones premalignas y llegar realmente a cáncer de piel tipo no melanoma, como lo comentaba la doctora. Son lesiones que van a ser normalmente lesiones que van a ser, no va a ser melanoma, van a ser benignas, pero que pudieran en un momento dado ya ser de expresión maligna. Una de las primeras expresiones de ellas van a ser las queratosis actínicas, lesiones que van a ser queratóxicas, crónicas, principalmente en zonas descubiertas de la piel y que normalmente el paciente las está refiriendo por una exposición constante al sol. Podemos tener también la expresión del cáncer de piel, que lo podemos clasificar en carcinoma vasocelular o espinocelular, como las vemos en las imágenes. La del lado izquierdo es la expresión a nivel de la parte de la anterior, de la parte de la nariz. Y cuando hacemos la observación por dermatobioscopía, pues podemos observar en esta área ya los cambios que está teniendo este paciente. Esto lo tenemos que tomar muy en cuenta aunado al manejo de diagnóstico integral. Creo que esto es algo importante que no debemos de olvidar como médicos, sobre todo médicos de primer contacto. Cuando llega una lesión, demos el tiempo de poder preguntarle a qué se dedica, cuánto tiempo tiene, si existen antecedentes de estas patologías en su familia. Toda esa condición de ese tiempo nos ayuda a hacer una propuesta de un tratamiento cuando hacemos un diagnóstico integral. Entonces sí creo que es muy importante que no lo olvidemos. Adelante. Por ejemplo, otra variedad de carcinoma vasocelular, ¿sí? Un nodular. Aquí un carcinoma, otra variedad de carcinoma vasocelular. Traje varias imágenes para que las recordáramos. Otra variedad. Hasta, por ejemplo, un carcinoma celular superficial extenso. Que no son, por lo menos yo no he visto tantos casos, me imagino que mis compañeros sí, pero realmente son casos que normalmente tienden a ser muy crónicos y que han sido manejados de una forma no tan correcta, que le dieron la oportunidad de llegar a este tipo de lesiones. Este paciente es don Rodo, es un paciente que lo recuerdo con mucho cariño, diabético, tenía 50 años teniendo este tipo de lesiones. Entonces creo que es importante que esto no lo olvidemos. La expresión también de carcinoma espinocelular, ¿sí? Que ya sabemos que tiene repercusiones mucho más grandes, que va a metastasizar mucho más y que también es por la topografía y por otro tipo de condiciones y por la evolución, también es importante podemos detectarlo desde esa forma y poder hacer muchas veces el mecanismo, como comentaba el doctor, en relación al equipo, al binomio médico-paciente que tenemos que hacer y además el equipo, porque uno tiene que saber hasta dónde están tus límites y poder emigrar al experto, como lo comentaba Josefina, para que pueda tener una solución correcta a este tipo de casos. ¿La que sigue? Aquí tenemos otro paciente con un espinocelular. De tal manera que entonces, una vez que vemos todas las posibles reacciones que puede tener nuestro paciente, pues nos tendríamos que platicar un poco, recordar un poco sobre fotoprotección. Entonces, las generalidades sobre fotoprotección, recordaremos que es la estrategia y las acciones que tienen como finalidad prevenir y coadyuvar en la reparación o tratamiento del daño producido a la piel como consecuencia de radiación solar, principalmente por luz ultravioleta. Recordemos que tenemos una fotoprotección natural, tenemos mecanismos naturales propios de la reacción que hace la respuesta del melanocito con la expresión de la melanina. En algunas ocasiones puede ser insuficiente, como es el caso de los niños, y por tal motivo está contraindicado, de acuerdo a la OMS, que los niños después, hasta antes de los 5 años, en teoría no deberían de exponerse a la luz. También podemos tener algunas situaciones como escasa presencia de melanina, cuando hablamos de fototipos 1 y 2, escasa producción de sudores sebo con algunas patologías que pueden tener los pacientes y también estrato córneo más delgado y permeable. De tal manera que la respuesta de una persona a la radiación solar pues va a depender sus fototipos. Recuerden que tenemos 6 fototipos. Fototipo 1 y 2, en la que es deficiente en melanina, que se quema tras la exposición del sol, siempre se va a quemar, y se broncea tras la exposición al sol, raramente lo va a hacer. Fototipo 3 y 4 con melanina suficiente, se va a quemar algunas veces o raramente y habitualmente lo puede hacer o siempre va a tener una reacción de bronceado. Y con protección melánica, pues obviamente el fototipo 5 y 6 pues va a tener la piel, piel morena natural.
realmente vamos a tener muy pocas manifestaciones de expresión. Esto es importante porque ahora las personas, los seres humanos somos muy especiales. El 1 y 2 quiere tener el color de nosotros. Y los que somos morenos queremos ser blancos. Entonces es una serie de condiciones que tenemos que ir manejando con el paciente para poderlo reeducar y concretizar bien las condiciones que debe tener el paciente. De tal manera que entonces, cuando hay estas condiciones que vimos ambientales y cuando hay estas situaciones propias de cada individuo, pues la fotoprotección artificial va a ser una necesidad. De tal manera que entonces los fotoprotectores son sustancias que en su composición incluyen filtros solares, son usados tópicamente, previenen daños ocasionados por radiación solar y pueden hacer una necesidad de la protección adicional que trae cada individuo. Recordemos las características de los filtros solares, van a actuar debilitando la radiación ultravioleta antes de que en ocasiones haya efectos nocivos en el ADN. Simula mucho a la reacción que tenemos cuando llega la luz ultravioleta a la respuesta natural que tenemos los melanocitos. A diferencia de las pantallas en que la radiación ultravioleta penetra y es fácilmente rebotada de una forma mucho más rápida y sería la presentación, la diferenciación entre filtros y pantallas solares. De tal manera que tenemos una gran clasificación de fotoprotectores. Los podemos clasificar en físicos, en químicos y en biológicos. Y aquí dentro de los físicos pues tenemos para UVA, para UVB, que están constituidos principalmente con óxido de zinc y con dióxido de titanio, que son lo que le hemos llamado pantallas, que son los que hacen el efecto mimo y que muchas veces los individuos no los quieren aplicar, pero que se ha visto que, ahorita lo vamos a ver con un artículo muy interesante que acaba de salir, que tiene un efecto muy importante en relación a la luz visible. Los químicos los podemos dividir en filtros ultravioleta B y ultravioleta A, en el cual vamos a tener esta serie de sustancias, y los biológicos como es la vitamina C, la vitamina E, los betacarotenos y la presentación de, por ejemplo, de Polypodium leucotomas, que es un helecho que tiene características importantes como un inmunoreparador. Polypodium leucotomas es un extracto de una planta de helecho originario de América Central. Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, quimioprotectoras e inmunomoduladoras. Realmente, actualmente se están utilizando ya los fotoprotectores orales que tienen origen en este tipo de sustancias y que realmente nos permite darnos una protección mucho más amplia. La fotoprotección es importante que recordar la dosis mínima del eritema que le llamamos B. Es energía o tiempo requerido para desarrollar un eritema mínimo en la piel no protegida, leído a las 24 horas después de la exposición. Esto es importante para entender por qué tenemos diferentes intensidades de factor de protección, ¿sí? El factor de protección solar es el índice que determina el tiempo que se puede permanecer expuesto al sol sin riesgos de quemadura. Indica protección frente a la radiación de luz ultravioleta B. Y me adelantaría comentando que al paciente le debemos decir que el protector solar no va a dar una protección total, porque a veces el paciente piensa que al utilizar el factor de protector pues ya puedo estar 20 horas, y eso no es una verdad. El factor de protección se define con la relación entre la dosis mínima de eritema de la piel protegida con productos y sin él a las 24 horas de la irradiación. Así vamos viendo qué tanto tiempo de exposición el paciente va a reducir el eritema y de acuerdo a eso se van dando los factores de protección. Me adelanto que actualmente la clasificación de fotoprotección se hace de acuerdo a COLIPA y FDA, que son los expertos en este tipo de fotoprotección, dividiéndolos en 50 menos, donde van a entrar todos los números 30, 40, 45, 50 y 50 más, y que realmente eso nos permite poder tener un poco de mayor visión en relación a los productos que vamos a prescribir. De tal manera que la fotoprotección pues, va a influir en la reacción del eritema, pues el lugar, ¿sí?, la estación del año y las condiciones climáticas, ¿sí? De tal manera que entonces el fotoprotector ideal, ¿cómo sería? Que sea cosméticamente aceptable. Eso es algo muy importante. Normalmente el paciente rechaza el producto porque lo siente grasoso, porque huele feo, porque no sé qué. Entonces tenemos que estar muy, afortunadamente la industria farmacéutica ha evolucionado muchísimo, ya tenemos lociones, sprays, una gran variedad de productos que de acuerdo a las condiciones propias del paciente podemos vertirle una propuesta adecuada y aceptable. De tal manera que entonces tiene que ser aceptable, fotoestabilizado, que sea permanente, que sea resistente al agua y al sudor, que tengan mecanismos de reparación celular, como habíamos comentado en el caso de Polypodium leucotomas, que sea inocuo, que también no sea algo extremadamente caro, que tenga un buen vehículo y algo importante que se está trabajando muchísimo, que sea amable con el medio ambiente. Esto pasa, por ejemplo, en Xcaret,
que los productos, no todos los protectores solares podemos entrar. Ahorita los únicos que tienen la autorización para poder entrar son la línea de Avena, que tienen la autorización porque no van a contaminar el medio ambiente. De tal manera que también se está trabajando mucho sobre la fotoprotección exógena, es decir, métodos y estrategias para disminuir los efectos adversos de las radiaciones solares, como cuáles: evitar exposición solar amplia, ponerse en la sombra, utilizar gorros, sombrillas y ropa protectora, y gestión de aplicación de sustancias, como decíamos en el caso de los fotoprotectores orales. ¿Por qué? Porque la vestimenta ha cambiado. Anteriormente tenía la población otra vestimenta, usaban sombrillas, usaban gorros, usaban ropas de manga larga. Actualmente nuestra ropa ha cambiado y también tenemos que contribuir también de esa forma para poder ir cerrando un poco más las lesiones de fotodaño, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces la protección con la ropa pues tiene que ser uniforme, porque si no pasa lo que estamos viendo en la imagen, ¿de acuerdo? Que no sea costosa, que también que sea carente de reacciones secundarias, y creo que a ninguno de nosotros me podrá negar que nos han llegado a veces pacientes con estas manifestaciones. Luego mandan imágenes y es que apenas se quemó. No se quemó, parece que lo metieron en una olla con agua hirviendo. Entonces todo esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, ¿sí? Los lentes de protección solar también se están recomendando que sean idóneos y que eviten que también haya lesiones lesiones a nivel solar por sol. Y algo importante que está avalado por todas estas confederaciones, que el espectro sea amplio. Y algo que tiene que quedarnos claro: ningún fotoprotector nos va a dar una protección total. Sin embargo, se ha visto que estas tres sustancias son las que nos pueden dar una protección mucho mayor. Todos van a ser mezclas, esto es importante. Mayor rango, que tengan mejor cosmética, es lo que están pidiendo toda la Confederación, CONIPA, COFEPRIS, la Comunidad Cosmética Europea, la FDA, que haya fotoestabilidad, ¿sí? Y que también disminuyan reacciones alérgicas, ¿sí? Esto es importante, porque quise ponerlo en relación al índice de la radiación. Nosotros todos actualmente ya en nuestros teléfonos, si se ponen a revisar, tenemos el índice de radiación a luz ultravioleta, y esto me parece muy importante para que podamos orientar a la población de esta forma. El índice de radiación ultravioleta es la medida de la intensidad de la radiación UV en la superficie terrestre, que va a depender de muchas condiciones. La altura del sol. Sabemos que en la época de verano el sol va a estar perpendicular a nosotros. Mientras más alto esté y en forma perpendicular, va a producir mayor cantidad de fotodaño, ¿sí? Las alteraciones a nivel de ozono también repercuten en estas condiciones: la latitud, la altitud y la nubosidad. Es bien claro, por ejemplo, que la gente va a la playa y dice: ay, es que está nublado, no pasa nada, y regresan. ¿Cómo regresan sus pacientes? Negros. Los somos morenos, regresamos morados, y el que es blanco llega rojo. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, de tal manera que, de acuerdo a los consejos de la OMS, nos reportan esta clasificación del índice de ultravioleta, que es de 1 a 2, no necesita fotoprotección, puede permanecer en el exterior sin riesgo. Entonces, en sus celulares acostúmbrense y orienten a su población para que en base a eso ellos también puedan tener una alerta. De 3, 4 y 5 a 6, 7 van a necesitar protección. Hay que mantenerse a la sombra durante las horas centrales del día. Póngase camisa, crema de protección solar y sombrero. Recordando también, de acuerdo a los consejos de la OMS, que de 10 a 4 de la tarde o 16 horas no es conveniente la exposición solar. Y también en el caso de que vaya subiendo el índice de ultravioleta, como es 8, 9, 10 y 11, que hemos tenido ya algunos en 9 o en 10, se necesita obviamente una extrema protección utilizando la cantidad de protección solar correcta y evitar la exposición en esos momentos. ¿La que sigue? Hay algunas cosas que quise comentárselas, son nuevos estudios que se están haciendo con la inquietud de saber qué estrategias podemos hacer, porque el trabajo tiene que ser en equipo, tiene que ser multidisciplinario. La industria farmacéutica está haciendo su trabajo, nosotros como médicos lo estamos haciendo, pero no nada más en prescripción, sino también en atención primaria. Aquí son algunos conceptos que me parece importante comentárselos. Hábitos de exposición solar. La mayor cantidad de exposición solar de personas se acumula antes de los 18 años de edad. Las actividades escolares al aire libre coinciden con las horas de rayos de luz ultravioleta, y eso no me lo van a dejar mentir. Cuando yo mis hijos estaban en la escuela, un día me pidieron que diera una plática de fotoprotección, y lo primero que brinqué fue en esto.
Obviamente ya no me volvieron a mandar, nunca me volvieron a invitar. Lo único que hicieron, porque yo reclamaba el horario, lo único que hicieron es darles unas gorritas para que los niños pudieran seguir haciendo sus actividades. Entonces, tan solo el 10% de la población mexicana emplea métodos de fotoprotección secundaria, tópico. Esto es algo que nos debe de alarmar a nosotros como médicos de atención primaria, de primer contacto o especialidad. Solo 1 de cada 10 lo hace diariamente. Y ahorita, por ejemplo, lo estamos viviendo. Tenemos la reacción de fotosensibilidad, la luz azul, que se simula mucho como la luz ultravioleta A. ¿Qué sucede? Que la población está constantemente en las máquinas y no usa el protector solar porque está guardado. Cuando empiezan a exponerse, seguramente ya lo están viviendo, los pacientes llegan con un índice de fotodaño mucho más amplio al que normalmente estaba acostumbrado. Hace algunos años tuvimos una visión muy importante de la industria farmacéutica, en el cual del año de 2011 al 2016, 800 dermatólogos contribuimos a este tipo de encuesta, en la cual se estudiaron 17.277 pacientes, en los cuales se vieron características generales de los sujetos mexicanos que acuden a jornadas de detección de cáncer. Eran pacientes que se comunicaban a un número que se les daba y en el cual ellos se anotaban. Ya había una lista de los dermatólogos que podían apoyar, que era gratuito por supuesto, y que ellos presentían tener una alteración de tipo de un cáncer, ¿sí? Y aquí lo importante que se vio es que la cantidad de pacientes que integraron a esta encuesta tenían que ser mayores de 20 años. El porcentaje que más se encontró de interés en esta encuesta fueron de los 30 a los 59 años. Los fototipos del 3 al 5 fueron los que más les interesó esta condición, y también fue importante ver que la duración de exposición en la playa, la duración activa en la playa, pues las personas estaban muy conscientes de que aproximadamente el 95.8% sabe que si abusaba de eso le podía dar cáncer. Pero lo alarmante de esta encuesta fue que en la práctica no lograba alcanzar valores mayores del 25%. Esta es una inquietud, fue un aporte muy importante en nuestro país, pero es una inquietud de seguir trabajando, porque muchas veces la información tiene que ser integral, no nada más que lo sepa, sino que lo aplique el paciente, y es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Existen otros estudios, nos quedan 2 nada más, no se cansen, por favor. El efecto de un cuento, entonces empezaron a ver, bueno, vamos a trabajar ahora con los niños. Y aquí hicieron un reporte del 2020, es el efecto de un cuento infantil en la comprensión y comportamiento de los niños frente a la protección solar. Mediante este estudio se les fue estimulando a los niños mediante un cuento, en el cual se vio el comportamiento que tenía el niño siguiendo el cuento y qué tanto podía repercutir en la intervención cognitiva del niño. Y pareciera que es un dato importante de esta edad empezar a educar a los niños para que ellos mismos puedan tener esta guía, como cuando nos enseñamos a caminar, como les enseñamos a comer. Entonces es un aporte también importante del 2020. Y la última con la que cerraría la charla sería la luz visible, una visión desde la dermatología. Esto comprende un aspecto de la radiación electromagnética que es detectable por el ojo humano. Forma parte aproximadamente del 50% del espectro solar y abarca longitudes entre 380 y 780 nanómetros, es decir, un haz de luz muy amplio. Participa en la patogenia de enfermedades, como las leímos anteriormente, pero principalmente en trastornos pigmentarios y en fotoenvejecimiento. La fotoprotección está ante este espectro de luz, permite disminuir los signos de dermatosis asociadas. La mayor parte de los protectores solares comerciales bloquean amplitudes de ondas menores de 380 nanómetros, es decir, es bajo. Los filtros químicos contra radiación ultravioleta disponibles en la actualidad no son eficaces en la protección contra la luz visible. Solo los filtros ópticos, como habíamos dicho, que van a estar constituidos por dióxido de titanio, óxido de hierro y óxido de zinc. La única situación es que dan el efecto mimo. Hoy por hoy se están planteando, de acuerdo a Martínez y un grupo de investigadores, ponerles color a este tipo de productos y que sean útiles para poder prevenir el mecanismo de la melanogénesis. Vean todo lo importante que se está haciendo para que podamos realmente repercutir en esa situación de fotodaño que se va a presentar. Y entonces diríamos que el protector solar pues, lo tenemos que manejar con nuestro paciente y entenderlo como un concepto, como es su mejor amigo. Que también aproveche la sombra, que escoja la ropa adecuada. También eso es muy importante, orientar y sensibilizar al paciente. Que haya una elección inteligente de lo que va a utilizar
y que también no limite el cuidado de su piel a una sola área. Es interesante, nosotros damos el factor de protección al paciente y van súper bien de la cara y de repente llegan con toda la nuca quemada o el dorso o la parte del escote. Digo, ¿y por qué no se lo puso en el cuello? Yo nada más me lo pongo en la cara. Todo lo que comentaban ustedes, compañeros, el de los doctores, y lo que comentabas, se me olvida tu nombre. Ajá. José Miguel, la educación que tenemos que tener con nuestro paciente. Es muy importante explicarlo y hacerlo con ellos para que ellos se den cuenta que no nada más es en la parte que voy a tener la patología, sino lo voy a expresar en todas las partes que tengo expuestas al sol. Y entonces, cuando vemos estos casos, que ojalá nunca los volvamos a ver, ¿ves, Nando? Se va moviendo sola. ¿Sí? Son casos que quisiéramos nunca verlos. Vamos, ven, Nando, son las 5. Vamos. Y que cada vez los tengamos presentes en nuestra consulta, ojalá cada vez los veamos menos, ¿sí? Pues diríamos que hemos logrado nuestro objetivo, el equipo, el binomio médico-paciente que todos queremos y lo que estamos haciendo aquí ahora. De veras, realmente muchas gracias por acudir al llamado, porque creo que en conjunto podemos hacer muchas cosas. Gracias.